Buenas noches amigos y amigas, bienvenidos a una nueva emisión de El Criticón. Nos hemos exiliado ya del país en el que vivíamos porque se volvió imbebible ante la falta de agua y también intratable por la violencia que existe. Estamos transmitiendo desde el exilio y para exiliarnos hemos usado este automóvil que nos ha prestado el Gran Roque, que como siempre ha ilustrado la última portada de El Criticón. Aquí lo tenemos, la revista por la que aúllan las masas, con el titular ¿Cómo salimos de esta? Porque Roque ha dibujado una jaula en la que están presos unos animalitos allí. En esta edición del Criticón escribe Dani Gassman el artículo Atrapados. Tenemos una serie de montajes y de fotos. El primero, relativo a Daniel Noboa, como si él fuera una jauría de perros de la que caen ciertas cabezas, la de Abad, la de Topic. Y acá tenemos una foto de Mussolini con Hitler y de Trump con Milei, donde se pregunta: ¿semejanzas y diferencias? ¿Hay semejanzas y diferencias? Y acá tenemos un anuncio del Club Criticón, todos los jueves a las 7 de la noche en el Cafecito, en la famosa Mariscal de Quito. El Criticón trae además esta semana un cómic de Giovanni. Es una crítica al consumismo, un artículo de Olbap, ¿tú quién eres?, que se pregunta por la identidad cultural de los ecuatorianos, problema extensible a toda Latinoamérica. Un artículo de Pepito Pihuave, Desencantado, que lleva por título El listado maestro del último de los venerables alquimistas, que se refiere a cómo ahora, pues, Sutano y Mengano se dedican a recomendar lecturas. Y dice en cierto momento: uno de los atractivos fenómenos surgidos de este nuevo efecto de la información, porque no conocimiento en su más noble acepción, son las listas recomendadas por entusiastas, particularmente de la literatura, de las que hay harto que discutir, tomando en cuenta la variedad de gustos según la tradición, situación geográfica o alcances intelectuales de quienes las generan. Y dice al final del artículo: pues para terminar este libelo con broche de oro, recuerdo a un sujeto que en un medio digital retó a una población de monos amaestrados y alienados ignorantes a leer anualmente los casi 100 libros que él sí se leía al año, y se dignó en compartir a estos pobres diablos 20 de su predilección. Allí no había ni un solo clásico. Muy bien por Pepito Pihuave. Tenemos además una colaboración de Jesus, que dice Desconexión total, y aparece en Noboa desconectando la esperanza, el progreso, la dignidad, el trabajo digno, los reemprendimientos, los derechos, la salud, etc. Y una colaboración del escritor Telmo Herrera, que vive hace 50 años en Francia. El inicio de Yolanda me gusta escribir tu nombre, una monumental novela que Telmo lleva escribiendo ya algunos años. Trae además este número de El Criticón, el artículo Correspondencia Confidencial, que se refiere a las cartas que se escribieron el poeta J.E. Adum, sin O, solo Adum, y Gustavo Cobos Bordes, muy parecido al nombre de un famoso crítico bogotano. Leeremos este artículo al final, en nuestra reseña de libros. También trae un poema de Shunku que dice La huida y muerte del Papa Francisco. Y en la contraportada escribe Philip allí, elogio del servilismo. Eso trae esta quincena El Criticón, que
cada jueves a las 7 de la noche está organizando un club criticón en el Cafecito, al que les invitamos a criticar. Además, las noticias de estos últimos 15 días traen historias tristes, como esta, publicada en Diario El País del 15 de noviembre, escrito por Juan Diego Quesada. Dice en uno de los párrafos este artículo sobre el encuentro iberoamericano. La cumbre, creada en 1991 para estrechar los lazos entre España y América Latina, le ha jugado en contra que Noboa, apenas días antes, suspendiera de forma abrupta a su vicepresidenta. La medida se ha interpretado como un hecho inédito que viola los derechos de un cargo electo que, además, pone a prueba las costuras de la Constitución ecuatoriana. Además, nadie olvida que Noboa ordenó el asalto a la embajada mexicana en Quito. Es decir, Ecuador, mi país, aparece aislado por las arbitrariedades que comete el gobierno contra su vicepresidenta, por las que cometió contra la Embajada de México. Y todo esto obviamente tiene relación con los apagones, la violencia, pues la crisis política, la lucha por el poder. No permite, no le da tiempo, no le da cabeza a quien gobierna para ocuparse de los verdaderos problemas del país, que están más allá de que él se cuide las espaldas y se prepare para la reelección. Y eso mismo ha jugado contra el gobierno y contra el país para que busque cooperación con los países latinoamericanos y con otros países del mundo que no ven bien lo que pasa en Ecuador. Y por lo tanto, toda la ayuda, toda la coordinación, todos los diálogos que podría establecer con otros países para enfrentar la sequía, los apagones y la violencia, pues no existe porque el gobierno está ocupado en otras cosas. Además, esta quincena traemos un artículo publicado en El Espectador del domingo 17 de noviembre de 2024. Dice Hernando Gómez Buendía en Fascismo del siglo XXI. El mundo se ha aprovechado de los Estados Unidos. Por extraña que suene la idea, esta es la única constante que se puede rastrear en el pensamiento de Donald Trump desde el comienzo de su vida pública. La idea suena extraña porque Estados Unidos ha sido el gran ganador de la hiperglobalización de las últimas décadas. Desde Google, Microsoft y Meta hasta Pfizer y Merck, pasando por ExxonMobil y Chevron, Amazon y Walmart, Tesla y General Motors, Intel y Nvidia, Morgan y Citigroup. Los gigantes norteamericanos dominan en prácticamente todas las industrias y servicios de alta tecnología. Pero aquí empieza el problema. Estas industrias emplean a personas educadas, a la clase media alta que sin duda se ha expandido y prosperado gracias al orden global, que a su vez fue diseñado y sostenido por Estados Unidos. Este orden, en cambio, perjudica a la clase media baja, granjeros y trabajadores de las viejas industrias manufactureras que fueron para China o para México. La participación del país en estas industrias básicas ha caído del 50% al 15% en el mismo medio siglo. Muy interesante lo que dice Gómez Buendía. Sin embargo, como sucedió hace casi un siglo, la emergencia del fascismo no surge en la nada. Le antecede una feroz crisis económica en la que se destruyeron empleos, se destruyeron vidas, y de esa no es responsable Donald Trump. Son justamente los grandes propietarios, los grandes magnates que hicieron la vista gorda, fueron indolentes de aquellos que perdían sus trabajos y eran desechados como basura.
Frente a tal situación, la emergencia de Trump se convierte en una alternativa de los desesperados, de los que han sido triturados por las grandes empresas y las clases media altas que los han despreciado. Hay que tener en cuenta eso también antes de hablar del fascismo que emerge con Trump. Algo similar a lo que sucedió con Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que fue castigada duramente, que sufrió la hiperinflación y que fue vista con desdén. De ahí que la lección, podríamos decir, es que no hay enemigo pequeño. Y si antes, pues las clases altas, los intelectuales se reían de el pueblo bruto y embrutecido, pues ahora ese pueblo se está desquitando por la indolencia y la insensibilidad. Eso no justifica la brutalidad de Trump, pero en cierta forma la explica. Muy bien, quisiera compartir ahora una lectura de Aurelio Arturo, poeta de la biodiversidad, libro publicado por el profesor Javier Rodríguez. En uno de los capítulos del libro se recogen y se comentan los poemas del poeta Aurelio Arturo. Y quisiera leerles un fragmento de su poema más conocido, Morada al Sur. Dice el poeta: yo subí a las montañas, también hechas de sueños. Yo subí a las montañas donde un grito persiste entre las alas de palomas salvajes. Te hablo de días circuidos por los más finos árboles, te hablo de las vastas noches alumbradas por una estrella de menta que enciende toda sangre. Te hablo de la sangre que canta como una gota solitaria, que cae eternamente en la sombra encendida. Te hablo de un bosque extasiado que existe solo para el oído y que en el fondo de la noche pulsa violas, arpas, laúdes y lluvias sempiternas. Te hablo también entre maderas, entre resinas, entre millares de hojas inquietas, de una sola hoja pequeña, mancha verde de lozanía de gracia, hoja sola en que vibran los vientos que corrieron por los bellos países donde el verde es de todos los colores, los vientos que cantaron por los países de Colombia. Un poema dedicado a la naturaleza, un poema de corte lírico, épico, podríamos decir, en donde el poeta nos habla de las hojas, del cielo, de esas montañas como sueños. Finalmente, para acabar esta emisión, quisiera compartirles un fragmento de esta correspondencia confidencial que ha sido explorada por el investigador Arthur Cravan, correspondencia que mantienen J.E. Adún, poeta de Ecuador, y Gustavo Cobos Bordes, de Colombia. Allí se discute sobre la poesía del sur de Colombia, ya que Cobos Bordes y el poeta Adún están haciendo una antología poética. Dice entonces Adún: le digo, mi querido camarada, que la literatura del sur de Colombia, de hace pasto, no encaja en los horizontes revolucionarios de la antología que estamos editando. Posiblemente los fanáticos de la escritura decadente de Andrés Caicedo se sientan contentos de leer a Miguel Andrés Rosero, pero si queremos contribuir a la revolución, incluso esta poesía es mejor olvidar. Y le contesta Cobos Bordes: he leído lo que ha escrito su merced de la obra de paz, y creo lastimosamente que se ha vuelto usted excesivamente recalcitrante con los poetas. De ahí que no lo entiende usted a Aurelio Arturo, ni al poeta Jonathan España, ni al poeta todavía inédito Eduardo Meneses. Ya sabe usted que los críticos rolos nos empeñamos por trazar nuestras genealogías,
nuestros antecedentes, nuestras jerarquías. Yo quisiera en verdad atraer a estos jóvenes poetas de Pasto, todos potenciales seguidores de Paz y de Álvaro Mutis, pero ya que andamos en esta, sería mejor hacer un pacto, ¿no cree? Para evitar por todos los medios cualquier influencia sospechosa sobre los poetas. Mejor que no lean a Parra, ni a los nadaístas, ni a los sánsicos, ni a los infrarrealistas, ni a Guido Tamayo, ni a César Aira, ni a Ignacio Echevarría. Que el artefacto aquel del antipoeta nos haga más precavidos, su merced. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Luego Adum y Cobos Bordes se dedican a indagar por el profesor Javier Matorrales y utilizan para tal fin un cómic del gato tóxico. Tras analizar el cómic, deciden prohibirlo y vetar también al profesor Matorrales y al profesor Olviedo y a Claudia de Putumayo, y finalmente proscribir los estudios de letras en la ciudad de Pasto por la influencia perniciosa de los escritores y críticos que no encajan en las proyecciones literarias de izquierda y derecha. Bueno, les agradecemos su atención, cada vez más barata o gratuita, y nos despedimos de ustedes hasta la próxima ocasión. Chao.